Bueno, pues ya está con nosotros el licenciado José Mario de la Garza. Bienvenido como cada semana. Gracias por acompañarnos. Feliz año. Todavía igualmente, aplica. Feliz año. Muchas felicidades, Erika, mi querido Jonathan. Buenos días, encantado licenciado. de estar aquí con ustedes empezando el año. Oye, y con qué sorpresas, ¿eh? Sí. La gente, por más que lo advertimos al cierre del año pasado, pues yo creo que mucha gente estaba más bien ya pensando en los festejos de Navidad, de Año Nuevo, y los ha tomado por sorpresa el llegar de pronto a pagar una tributación, a pagar un impuesto y que les digan, híjole, ¿qué crees? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? O empezar a buscar la cotización de lo que se tiene que pagar y decir, híjole, pero si el año pasado pagué mucho menos, ¿porque este año es más? Y es que el mensaje que nos habían dado nuestros diputados locales es que no iban a aprobar aumentos de impuestos ni nuevas tributaciones. Y resulta que siempre sí. Al gobierno del estado le aprueban pues un par de nuevos impuestos y un par de aumentos de impuestos. De acuerdo, sí. ¿Qué decir de la representación ciudadana? Y más porque se nos vienen temas bien complicados en este 2025 en materia económica, en donde cuando los diputados decían, no, pues no le vamos a aprobar aumentos de impuestos porque no vamos a golpear el bolsillo, pensábamos, bueno, pues tal vez por los indicadores financieros, por lo que se viene para el próximo año, bueno, pues podría ser una decisión responsable. Pero ¿qué decir de estas votaciones y más cuando el argumento de algunas fuerzas políticas es, lo hicimos por correspondencia política? Sí. Claro. Fíjate cómo se vuelven los temas de las lealtades a partir del Congreso, ¿no? Tienes una etapa que vivimos de campañas en donde todas estas personas acuden a los diferentes distritos electorales a ofrecer la representación. Voy a ser tu voz en el Congreso, yo voy a estar contigo, voy a vigilar. A defenderte en el Congreso. Esa es la tónica en la que se desarrollan estos procesos, ¿no? Se concluye la elección, se define quiénes ganaron y entran en los curules y entran en esta dinámica. Y entonces automáticamente se olvidan de toda esa narrativa, de todo ese discurso de representación. Es muy importante recordar aquí al auditorio que en el Congreso estamos representados todos y todas. Y entonces ahora las lealtades ya no son hacia los ciudadanos, ya no son hacia esos compromisos, a la defensa, sino es al contexto político que a mí me conviene, a mi ventaja para tener... Es decir, al llegar al poder, ¿la lealtad cambia? Claro, la lealtad cambia y entonces a mí ya no me interesan estos votantes que yo nada más los utilizo, los coopto con el sistema mexicano, que es relativamente fácil hacerlo, los engaño, ¿verdad? Y en el momento en que ya estoy en el curul y que ya tengo la representación, ahora sí, ¿qué me conviene a mí? ¿Cómo saco una tajada? ¿Con quién quedo bien? ¿Para quién? Para que yo pueda continuar en el cargo público o en el desempeño de alguna gestión. Y entonces sí, oye, aquí están los nuevos impuestos, pero ¿qué fue lo que le dijiste a las personas que votaron por ti? ¿Qué fue lo que comentaste con el que iba a haber diálogo, que iba a haber transparencia, que iba a haber una representación, que no iba a haber más impuestos? Pero cuando llegas ahí, Erika, pues parece que todo esto se olvida, dejas de ser ya el representante popular y te conviertes en pues un instrumento para tomar decisiones políticas que convienen a los grupos, a los partidos, pero no a los ciudadanos. Me parece que esto es un fenómeno que en México se repite, ¿no? Porque qué curioso cuando los vemos en campaña, ¿no? Y los invitan ustedes aquí al noticiero, ¿no? Bueno, son las personas más comprometidas con los ciudadanos, están tocándoles en las puertas y llevándolos a las reuniones, ¿no? Pero a partir de la toma de protesta, Erika, pues todo esto desaparece, ¿no? En México. Y entonces, ¿dónde está esta representación popular? Porque como bien dices, mira, la situación económica en México, hablando de los riesgos que se vienen, es de lo más complejo que se tiene. Ahí está hoy. El tipo de cambio, inclusive, Erika, se está fluctuando y lo que se está comentando esta mañana es que hay un anuncio que se está mencionando en Estados Unidos que Trump puede utilizar un mecanismo de declarar como una especie de emergencia económica y con eso entonces imponer los aranceles de manera unilateral sin tener que pasar por el Congreso ni por el tratado. Tú dices aquí decreto que hay una emergencia económica y por lo tanto se decretan estos aranceles. O sea, tiene las facultades legales Trump para hacerlo. Su discurso va en esa línea. Entonces ya tienes una amenaza clara de esto, ¿verdad? Tienes, en diciembre hubo una caída de desempleo importante, ¿no? Sí. Y tienes la famosa cuesta de enero, tienes el endeudamiento de las personas, tienes el endeudamiento en tarjetas de crédito. O sea, la situación económica de la población está muy compleja, Erika. En diciembre se difuminó por completo la generación de empleos que se había dado durante todo el 2024. Es decir, con la pérdida de los empleos, pues prácticamente no se generaron. No hubo nuevas fuentes de empleos si hacemos el balance a nivel anual, que es un tema que vamos a estar revisando, por cierto, en estos días. Pero a ver, lo dices bien, en medio de una crisis tan fuerte como la que estamos viviendo, porque a lo mejor no se ha declarado una crisis económica en México, pero
sabemos, lo percibimos, lo sentimos los ciudadanos en los bolsillos. Había justificación para que se dieran estas decisiones por parte de nuestros representantes en el Congreso del Estado. O sea, desde la óptica de la crisis económica en la que estamos, como bien dices, quizás por conveniencia política no se declara, pero estamos en ello, pues evidentemente no. Pero vamos a ponerlo desde un punto de vista de la estructura de políticas públicas, Erika. Vamos a analizarlo desde esa óptica. Oye, en un país puede haber un momento en el que se tengan que subir los impuestos. Mi respuesta tendría que ser sí, siempre y cuando se den estas condiciones. Primera condición, ¿en qué se va a ocupar el dinero que se va a recaudar? Cosa que no se ha dicho. Cosa que no se ha dicho. O sea, ¿para qué lo vas a usar? Sí. Primera condición. Segunda condición, ¿cuáles van a ser las reglas y las metodologías de transparencia y de seguimiento de ese dinero? Tercera condición, ¿quiénes son los responsables de usar ese dinero? Y cuarta condición, ¿cómo nos van a rendir cuentas del uso de ese dinero extra que los ciudadanos nos estamos sacando de nuestra bolsa y se los vamos a pagar? Entonces, si se dan esas condicionantes y se explican en un parlamento abierto y se ponen sobre la mesa, oye, tenemos una emergencia, oye, está pasando esta problemática económica, el Estado necesita más recursos, los vamos a destinar a carreteras, los vamos a destinar a salud, los vamos a destinar a educación, que son cuestiones necesarias para el funcionamiento correcto del Estado, bueno, pues entonces la ciudadanía entendería que hay que hacer un esfuerzo, claro, ¿verdad? Pero mientras tanto tú haces una sesión en lo oscuro, no explicas nada, simplemente te pasan un documento, lo sacas a votar, nadie dio una explicación. No ha habido un valor civil de decirlo. Ahora, hay un modelo de gobierno en México que marca que hay un equilibrio de poderes. Que ya lo podremos cuestionar con lo que está pasando con la reforma del Poder Judicial, pero se supone que el modelo mexicano está basado en contrapesos. Exactamente. Sí. Bajo esta premisa, pues, a ver, los ayuntamientos, el gobierno del Estado pudieron haber pedido lo que quisieran, pudieron haber llegado con la idea más descabellada a presentar como propuesta de paquete económico para el próximo año. Pero se supone que hay un fiel en la balanza que es el Congreso del Estado, que ahí tenía que decir y que generar estas reflexiones de, a ver, está justificado, a ver, va a tener seguimiento, va a tener un fin, va a ser de utilidad para los potosinos y que debieron haber tomado una decisión. Con la decisión que tomaron los diputados, ¿podemos pensar que realmente el Congreso del Estado está cumpliendo su labor? No, evidentemente no. Como bien dices, el Ejecutivo del Estado, de cualquier Estado en nuestro país, puede hacer la propuesta que él quiera, ¿verdad? Esas son sus facultades, ¿verdad? Puede decirle al Congreso. Y su pedido no empobrece. Sí, puede pedir lo que él quiera, ¿verdad? El contrapeso ciudadano es la representación popular que implica el Congreso, tiene que evaluar y tiene que analizar y tiene que discutir, Erika, tiene que haber, pues por eso es un parlamento, o sea, tiene que haber las voces, ¿no? Pero son sesiones de media hora, licenciado, una hora. Ese es mi punto, o sea, no hay ni discusión, nadie hace una reflexión, simplemente es pásales un documento, dales la línea de cómo tienen que votar, sácalos al Congreso a la sesión de pleno, que levanten la mano y ya, o sea, se vuelve en un poder que no funciona, porque, perdón, Erika, pero precisamente este es el punto, porque no eres un contrapeso, porque no eres la balanza que hace que las propuestas se equilibren y no eres la voz de los ciudadanos que hacen ver que hay propuestas que no deben aceptarse, ¿no? Justo al cierre del año pasado presentaste esta evaluación de Congreso calificado donde salen reprobados nuestros diputados locales, los 27, reprobados. En medio de esa situación, es decir, con este contexto donde vemos que no están trabajando, pero que además están generándonos un costo a los bolsillos, porque al final de cuentas son ellos, los diputados, quienes nos están generando ese costo al bolsillo que hoy vamos a tener que pagar todos los propietarios de los vehículos, que hoy van a tener que pagar todos los turistas que lleguen a San Luis Potosí, los que lleguen, porque además estamos con muy malas cifras al respecto, con esto que vamos a tener que pagar cada vez que vayamos a comprar pues algo que tenga que ver con una bebida alcohólica, si vamos a comer con nuestras familias. Ir a un restaurante. Si tenemos esta costumbre de ir a un restaurante, porque hay muy pocas familias ya que lo hacen, etcétera, por este impuesto que vamos a tener que pagar cada vez que se nos ocurra, pues que tenemos una emergencia y un problema y pensamos que los bienes son para remediar los males, queremos vender nuestra casita, ese localito que habíamos adquirido y pues que ya no funcionó el negocio, vamos a venderlo para recuperar y pagar las deudas y vamos a tener que pagar un impuesto adicional. Ese golpe al bolsillo que nos están representando las decisiones del Congreso del Estado, ¿cómo les pasamos la factura? Porque a ver, si no trabajan y nos están costando no solo sus sueldos, sino los impuestos que nos aumentaron, ¿qué hacemos, licenciado? Porque creo que esto genera un ánimo de una gran frustración entre los ciudadanos, porque parece que una vez sentados ahí, son inamovibles. Mira, yo te diría varias cosas. Por un lado,
las mediciones que se hacen por Congreso calificado y por otras estructuras que te reportan con datos objetivos, oye, el funcionamiento del Congreso no es el que corresponde conforme a la ley, ¿no? En estos 12 años de medición, pues parece que tampoco les importa, ¿no? Porque pues están todos reprobados, pero pues no hay ninguna sola reflexión de decir cómo podemos hacer que esto funcione mejor, cómo podemos presentar iniciativas. Casi no hubo iniciativas, cómo podemos elevar el nivel del debate. Pues parece que entonces, desde un punto de vista, la presión de medir, evaluar, no tiene efecto, ¿verdad? En el contexto político mexicano. Las herramientas que se han discutido de revocación de mandato, de reelección, porque tenemos algunos diputados reelectos, ¿no? Que son mecanismos que se pensaron desde una construcción democrática para crear una sanción, tampoco han funcionado, Erika. Entonces, el comentario que tú me haces es muy complejo porque los ciudadanos quedamos con ninguna herramienta para poder incidir en la toma de decisiones, porque pues no, ¿qué herramientas tenemos? Ya están en el cargo, no hay un mecanismo para quitárselos. Desde la trinchera de los ciudadanos, ¿verdad? Claro. De la trinchera de los ciudadanos. No hay un mecanismo para quitárselos, no hay un mecanismo para reducirles, como decíamos, en cualquier empresa, si tú apareces reprobado en la evaluación, pues te pueden correr, te pueden reducir el sueldo. 8 retardos, licenciado. Exacto. ¿No? Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar quiero que me digas una cosa. Tendría que ser el camino de los partidos políticos. Es decir, nos estamos equivocando en la presión y tendría que ir hacia los partidos políticos el castigo y la condena ciudadana. Porque había quien me decía, también al cierre del 2024 en este espacio, es que los diputados están becados justo a raíz de la evaluación de Congreso calificado. Y yo me quedaba reflexionando y decía, becados no, porque para mantener una beca tienes que tener un resultado. Un promedio. Es un regalo. Es un regalazo. En el Congreso del Estado, es un regalo que nadie les quita. Claro. Tendríamos que ir hacia los partidos. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con el licenciado José Mario de la Garza. Ya estamos de regreso con el licenciado José Mario de la Garza y te preguntaba antes de la pausa. Que él sí viene. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo pasar la factura como ciudadanos a quienes no están haciendo su trabajo? En este caso, los diputados locales, nos vamos contra ellos, la ciudadanía tendría que hacer reclamos, tendríamos que estar pidiendo sus dimisiones, ¿qué tendríamos que estar haciendo? O la presión tendría que ir encaminada de los partidos políticos, porque al final de cuentas los diputados están ahí por los partidos políticos, aunque luego les han jugado chueco y ya sabemos que llegando a la curul ya no sabemos a quién obedecen, si al partido que los llevó o a cualquier otro, pero bueno, pues, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la salida para Yo creo que hay dos reflexiones, Erika. Mira, yo también siento que la ciudadanía mexicana es de muy baja intensidad. ¿A qué me refiero, no? La construcción de la democracia implica un cierto activismo de parte del ciudadano y una actividad constante. Si ahorita nosotros en este momento lanzamos en este programa una encuesta, una petición, que todos los que nos están escuchando nos digan cómo se llama el diputado que los representa, me atrevo a decirte que ni el 5% de los que nos están escuchando saben. Fácil, ¿cuándo los volvieron a ver en su distrito? Entonces, yo sí considero, Erika, que si tú activas a un sector importante de personas que van con su diputado a las redes sociales, por correos, por los medios que sean, y empiezan a decirle, oye, nos fallaste, veniste a nuestra colonia a prometernos y nos engañaste, y empiezas a activar, pero desde una forma, como decíamos, orgánica, una actividad ciudadana legítima, no pagada ni artificialmente hecha, a mí me parece que eso sí tiene consecuencias. Pero somos sumamente apáticos, pero ¿verdad? Pero nuestros políticos también son bastante descarados. A ver, vemos un Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, diciendo, la gente ya no me quiere aquí, pues me voy. Dimito porque tengo un nivel de popularidad por bajísimo. Ahí del 23%, pues bajísimo. No hay forma de sostenerme. Yo preguntaría, ¿cuál es la popularidad de nuestros diputados locales? Y te puedo asegurar que es incluso más baja que ese 23%. Si le preguntamos a la gente sobre sus diputados, yo estoy segura que muchos de ellos tendrán una popularidad incluso más baja. Y les pregunto, oiga, tienen menos del 20% de popularidad, ¿está dispuesto a renunciar? Y te apuesto a que ninguno se va. No. Hay un nivel también de un descaro. Sí, un cinismo tremendo. Un cinismo tremendo. Y los partidos también, Erika, porque tú decías, bueno, la otra vía los partidos son los que los postulan, son los que los colocan ahí, son los que les dan dinero para sus campañas. Los partidos también tienen una gran responsabilidad en esto. Y desafortunadamente en México fue un fracaso, no se pudo armar el tema de postulaciones ciudadanas. Porque si la otra vía te tendría que decir, oye, pues ¿por qué no armamos un esquema en donde los ciudadanos nos organicemos y postulemos
tenemos. Eso desafortunadamente fracasó porque el sistema político está diseñado para operar con muchísimo dinero, con muchísimos recursos, se gana una elección y una candidatura desde la perspectiva de ciudadanía, Erika, no funciona, no hay manera en que prospere, son ejercicios que no llegan a nada. Entonces, esa vía no la tenemos. No te construye. Como dices tú, la vía de la crítica en estos medios, en la prensa o en la ciudadanía, pues no les hace mella. Pero no solo eso, licenciado, como lo de que decía Erika, no solo descarados, oportunistas, simuladores, fantoches, ni siquiera sus discursos son buenos para escribirlos ellos mismos. Repiten las mismas frases de lo federal, las medio ahí regionalizan las y trajeron. repiten. Sí. Y agregaré otra cosa, Erika decía algo muy bueno. En el pasado las sesiones duraban... ¿Qué Horas. te gusta? Horas y horas. Sí, horas. Había diputados que paraban las iniciativas de ley porque se ponían como muralla y decir, a ver, señores, hasta que no quede bien definido esto no avanza. Aquí, sesión de 1 hora, levantan la Y mano. un diputado sí hacía la diferencia, Vamos. porque el gran argumento hoy día es, no, pues es que contra 26 pues no puede un no. solo diputado. Uno solo Sí detenía. lo ha hecho Sí. el Congreso del Estado de San Luis Claro, Potosí. y algo que tú decías que es muy importante, ¿no? ¿Dónde está la oposición? Porque yo entendería, y así funciona la construcción democrática, que el partido en el poder con los diputados que tiene, pues van a estar a favor de lo que diga el gobernador. Eso es lógico, tiene lógica. Pero ¿dónde están los opositores? Claro. ¿Y dónde están esas voces, como dices tú? No nada más en el Congreso, aquí, en la ciudadanía, en las redes sociales, diciendo, se aumentaron los impuestos por estas razones, yo voté de esta manera, yo me comprometí con la ciudadanía de esta manera. ¿Dónde están? La oposición desdibujada, diluida, acabada, arrinconada, ¿verdad? Y entonces, Erika, vas a la crisis democrática que tenemos en el Están país. tomándose fotos con el gobernador. Claro, Ahí está la claro. oposición. Y yo creo que la oposición no es que seas un enemigo del gobernador, si no se trata de eso, Claro. pero se trata de hacer, como bien lo decías, Erika, un contrapeso para balancear las decisiones. Nadie los está convocando a que se genere una animadversión, no, estamos convocando a que ejerzas tu oposición, tu cargo y tu responsabilidad frente a los demás. Eso es a lo que te estamos convocando, que asumas tu responsabilidad, que no seas un cobarde, que no te escondas atrás de un curul y que ganes un dinero sin hacer lo que la ciudadanía te exige que hagas. Eso es lo que deberíamos estar viendo. Yo no he visto a ningún diputado, a ninguna diputada salir a dar una explicación, a decir, bueno, esto se tuvo que hacer porque hay esta crisis, se tuvo que hacer porque no hay dinero para Claro, los no han hospitales. podido. Aquí están los números, Aquí están y hay que etcétera. atender a los niños. Bueno, pues si es así, adelante, ¿no? Pero nadie da una explicación, ¿no? Están en las fiestas, están divirtiéndose, están recibiendo las grandes Regalando cantidades roscas. de dinero que les dan, regalando roscas, Con el dinero de los abrazando ciudadanos. viejitas, sacándose fotos en redes sociales, muy sonrientes. Pero la crisis que tenemos, Ahora- y ahí vienen los migrantes que van a regresar Sí. de Claro. San Luis Potosí, a miles de personas que se van a quedar sin empleo. ¿Y dónde están esos diputados que van a defender a la ciudadanía? ¿Dónde están? Díganme dónde están. Pero eso sí, para ocupar el cargo, me gustaría que fuéramos un día a hacer un reportaje el día que les pagan la quincena, para ver esos días sí están Vamos. perfectos, ¿verdad? Sí, claro. Esos Sí. días sí, no, Sí, esos sí, días. sí. Oye, esos ¿sabes días- cuál es el colmo del descaro? Que ya ni eso, porque como se los Sí, depositan, sí, caray. Sí. ya como se los sí. depositan, ya ni para eso Sí, tienen que caray. hacer el esfuerzo nuestros legisladores locales. Ahora, hay un tema que se quedó pendiente al cierre de la pasada legislatura y que yo espero que estos diputados lo retomen, que son las reformas a la ley orgánica del Congreso del Estado. Sí. ¿Lo veremos? Pues mira, no está en la agenda. Ahorita veía yo las notas de hoy. Hay dos temas en la agenda que me llaman la atención, ¿no? Bueno, uno es el de movilidad, que lleva ya 2 años. 2 años Dos de años. retraso, Sí. y San Luis Potosí en una crisis de movilidad, ¿no? Y esta es una ley que debe haberse aprobado ya. Y aparte y el otro oportunista, tema que sí. también me llama la atención que lo pongan en la agenda es la de la castración química, que también Sí. que también se está impulsando, que va a acabar siendo un tema muy complejo de violación de derechos humanos, pero como bien dices, Erika, oye, y la agenda de la modificación a la ley orgánica, y les voy a comentar algo que está pasando. Y se modificó la ley orgánica y no ha sido ampliamente comentado. Pero hoy en la ley orgánica como esta, cualquier diputado, Erika, o cualquier persona que presente una iniciativa, está obligado a presentar todo un estudio de impacto presupuestal. Entonces, si mañana el diputado que tú quieras dice ley de movilidad, tiene que adjuntar por ley todo el impacto de presupuesto de público para esa ley, lo cual casi hace que ninguna iniciativa puede prosperar. Imposible que pase. Porque es muy difícil que una persona, Erika, tenga toda la información del presupuesto, de cómo se Claro. ejerce, quiénes son las dependencias, quiénes son los responsables. Es una información técnica, Jonathan, muy compleja.
por ejemplo, eso está ahí, ¿no? Y nadie ha caído en la cuenta de decir, oye, pues yo quiero ver ahora cómo van a presentar sus iniciativas. Este Congreso no ha presentado ninguna. No, ninguna. De autoría de ellos. Y gracias, nos está escuchando mi querido Benjamín Alba, le mandamos un saludo porque Saludos, nos dice que maestro. la ley de movilidad tiene 9 años. La primera iniciativa fue antes de la modificación de la Constitución y tiene toda la razón. Ahí está, ¿no? Añísimos que Ahí está, tiene. ahí está. Y ahí sigue. Y ayer me sorprendía porque el diputado presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Cuautli Vadillo, me parece que es el presidente de la comisión, ayer daba una declaración de manera inmediata cuando el gobierno del Estado decía, vamos a convocar a los 59 alcaldes a que vengan a la sesión en materia de seguridad. De hecho, fue un live que hizo el gobernador del Estado. De inmediato, Cuautli Vadillo sale a decir, sí, es muy importante que vayan. Y yo me preguntaría, y dentro de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, ¿qué están haciendo para abonar a la seguridad? Claro. Sí, qué bueno que haya esta reunión convocada por el Ejecutivo, qué bueno que los 59 alcaldes vayan, pero desde el Congreso del Estado, ¿qué están Pues no se puede haciendo? No Ya se, ni las publican. no se seguridad, puede ¿no? saber porque, de acuerdo con la ley, tienen que publicar las actas de cada una de las sesiones que lleven a cabo, y si tú entras, Jonathan, Erika, al portal del Congreso del Estado de San Luis Potosí y buscas las actas de estas comisiones, no nada más de la seguridad, de cualquiera de las comisiones, no hay una sola acta publicada. Entonces, una obligación de transparencia elemental, ¿no? Oye, ahí nos reunimos, discutimos esto, el acta debería estar accesible, Erika, para que tú y yo la pudiéramos ver, qué se dijo, qué se comentó, y pudiéramos tener una rendición de cuentas. Ni siquiera eso Ahí se tengo hace. otro tema que podría estar en la agenda, pudo haber estado el año pasado en la agenda de los diputados locales, el aumento de la tarifa del transporte público. No han Viene sesionado. el 15 de enero, no, Sí, pero sí. viene el 15 de enero y los ciudadanos seguimos diciendo ¿por qué? Nada más porque hay nivel inflacionario, prestan un mal servicio, no Deficiente. hay Son las eficiencia, mismas unidades. etcétera. Sí. Y van a venir los diputados a desgarrar esas vestiduras y a decir, híjole, pues es que así estaba la ley. ¿Quiénes hacen las leyes? Ellos. Pues justamente los diputados. Claro. ¿Y dónde está la representación del interés de los ciudadanos? ¿Dónde está esa preocupación por los temas que a la ciudadanía sí le preocupan? Pues no. Señores, no le han a ver. entrado. No está en la agenda, no les interesa, y como decíamos al principio, el mecanismo político mexicano actual, los intereses de los ciudadanos, Erika, son totalmente desechables. La ciudadanía es irrelevante. A ver, licenciado, es tan fácil. Estos legisladores que publicaron fotografías, videos de no, vamos a permitir que se suban los impuestos. 3 minutos después, estos diputados fueron los que le cargaron la mano a los ciudadanos. Oye, pues. Oye, nada más un breve comentario. Y ahí se viene la elección judicial. También, Sí, ¿verdad? Hay sí. que ver, no le han dado el presupuesto al Consejo Electoral, hay que modificar muchísimas 208 más leyes. millones Ahí pide se viene el también. CEPAC. Esa también guárdala, Erika, por favor, anótala. Las cositas Anótala ahorita que hacen estamos en eso. enero. Anótenla ahorita que estamos en Agárrenla, enero para chicas. que no digan que no lo dijimos. Sí. Ahí viene la reforma y van a ver el desastre que se va a hacer. Vamos Había una frase que decía. Guárdalo, grábenmelo, por favor, ahí Guárdalo. este comentario. Grábenmelo, El por honor favor. de los diputados Guárdenmelo, por locales favor. dura 3 años y la vergüenza dura toda la vida, pero yo ya me pregunto y me No, cuestiono ya mucho si vergüenza existe no la tiene. vergüenza. No. Licenciado José Gracias, Mario de la Erika. Garza, como Gracias. siempre, muchas Gracias, licenciado. Muy buenos Vámonos días. a la pausa.